Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy el profesor Iván Mendoza y hoy día vamos a ver un capítulo bastante interesante de la biología, viene a ser la evolución. Todo esto lo vamos a ver dentro del punto de vista científico, ¿no? Para lo cual ya se hicieron bastantes observaciones, este tema está muy pero muy estudiado y hoy día vamos a ver las bases en las que se sustenta la evolución. Bien, la evolución biológica viene a ser el conjunto de caracteres tanto fenotípicos, quiere decir lo que el ambiente influye sobre un organismo, tanto a nivel físico como a nivel conductual también, y a nivel genotípico, a nivel del gen, ¿no? A nivel del ADN, de diversas poblaciones a través de las generaciones. ¿No? Justamente este proceso ha dado una multitud de diversidad de formas de vida que existen en la Tierra, ¿no? Y todo esto a partir de un ancestro en común o un antepasado en común. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer acá. Bien, estas son las instrucciones para que ustedes puedan copiar las diapositivas de su cuaderno. Son muy importantes, chicos, léanlas para que no estén copiando de más, ¿no? Acá ya les pongo en resaltadito lo que deben de copiar. Muy importante en lo cual hay que centrarnos un ratito. Hay que ver la diferencia entre la teoría científica y la teoría desde el punto de vista del habla cotidiana. La teoría del habla cotidiana se refiere más que todo a la teoría justamente como una hipótesis, ¿no? Pero la teoría científica viene a ser un modelo que se ha seguido en base al método científico, ¿no? Gracias al método científico sabemos que es la observación, la hipótesis, experimentación y finalmente las conclusiones, ¿no? Y es gracias a esto que la teoría científica es ampliamente aceptada. Una teoría científica es una hipótesis que ha sido rebatida y rebatida, ha sido pulida a través del tiempo con diversas pruebas, diversos experimentos y se ha podido confirmar su veracidad. Ojo, eso es muy importante. Y hoy día vamos a ver justamente algunas pruebas que dan veracidad a la teoría de la evolución, ¿no? Haciendo recordar que la teoría de la evolución es una teoría científica. Bien, las pruebas paleontológicas van a ser unas de ellas. Entre ellas vamos a encontrar a pruebas petrificadas, ¿no? Que son cuando el material rocoso va a reemplazar a la materia orgánica, haciendo como una especie de impresión, por ejemplo, en los trilobites o los amonites. Las pruebas momificadas en las cuales la materia orgánica se va a conservar, ¿no? Y gracias a factores externos, por ejemplo, puede ser insectos en ámbar, ¿no? O los mamuts, de repente que gracias al hielo se pueden conservar restos muy bien conservados. Otro tipo de pruebas son las partes duras, por ejemplo, los huesos o las conchas de los animales antiguos, ¿no? Otro también similar a las petrificadas vienen a ser los moldes, que son como la impresión de un organismo completo, ¿no? Por ejemplo, vemos este ancestro de una estrella de mar, ¿no? Bastante diferente a lo cual nosotros conocemos hoy en día de repente. Otro también a considerar viene a ser la huella e impresión de pizarra, las huellas o las impresiones de pisadas, ¿no? Que se diferencian en estratos geológicos. Mientras más antiguo sea o se haya sido encontrado un organismo, va a ser mucho más antiguo, ¿no? Pero mientras más superficial sea, va a ser mucho más reciente. Y justamente acá le pongo una prueba, aunque no se ve muy bien. De repente acá vemos que en el Holoceno viene a ser una capa más superficial, ¿no? Y por lo tanto mucho más reciente. Y hace bastantes años, en el Eoceno, justamente vienen a ser las capas más internas, ¿no? En la Tierra. Estamos hablando en estratos de la Tierra, estratos geológicos. Otras pruebas que tenemos de la teoría de la evolución vienen a ser gracias a la anatomía, ¿no? En este caso vamos a hablar de la morfología comparada, en las cuales vamos a tener a los órganos homólogos, los cuales presentan la misma estructura, un mismo patrón interno y también el mismo origen, pero la función va a ser muy diferente, ¿no? Un ejemplo de ello viene a ser el ala de un murciélago, la aleta de la ballena, la pata de un caballo o el brazo del humano, ¿no? Los cuales vemos que presentan una estructura interna bastante similar, ¿no? Por los cuales dicen que son homólogos, pero la función obviamente va a ser distinta. El murciélago va a usar sus alas para volar, la ballena va a usar sus aletas para nadar y el caballo va a usar sus extremidades para correr y el humano, bueno, va a usar sus extremidades para aprensar cosas, ¿no? Bien, por otro lado vamos a tener a los órganos análogos, los cuales van a tener una misma función, pero su estructura y su origen va a ser diferente. Por ejemplo, tenemos la aleta de un delfín con la aleta de un tiburón, los cuales nos señalan que no presentan un ancestro común cercano entre ellos, ¿no?
En principio nosotros si observamos de repente queremos comparar a un delfín y a un tiburón, decimos que son bastante similares, pero en realidad no lo son. No, justamente es que el delfín viene a ser un mamífero acuático y el tiburón viene a ser un pez cartilaginoso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estudiar, ir un poco más allá, gracias a la anatomía comparada, y podemos diferir en esas ideas, ¿no? Podemos discernir mejor cuál especie es cuál, ¿no? Las aletas vienen a ser un producto de la presión en su ambiente acuático. Esa es la única diferencia que hay entre ellos, mejor dicho, la única semejanza que hay entre ellos, ¿no? Ambas especies viven en el mar y entonces van a tener órganos bastante similares, pero no pertenecen a una misma especie, ¿no? Eso es bastante importante. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el murciélago y un insecto. No porque el murciélago huele va a ser un insecto, ¿no? Y viceversa, no porque un insecto huele va a ser un murciélago. Eso es a lo que se refiere. Otra forma de anatomía comparada viene a ser los órganos vestigiales o rudimentarios, los cuales son los que están presentes en ancestros cercanos o lejanos y los cuales dejaron de ser útiles, ¿no? Por el cambio de las necesidades. Puede ser de diferentes presiones ambientales, ¿no? Los cuales fueron atrofiándose y dejaron de mostrarse en el individuo. Un ejemplo de ello en el ser humano viene a ser el coxis, ¿no? Otro viene a ser el apéndice o el tercer molar, la popular muela de juicio. Un músculo de la oreja o el fémur de una ballena también viene a ser órganos vestigiales que entraron en desuso, ¿no? Como por ejemplo acá vemos una especie que saldría como una colita, ¿no? De nuestros antiguos ancestros en común que tenemos con los monos. Ojo, bueno, más adelante vamos a ver más esa parte, ¿no? Acá tenemos la muela de juicio, etcétera. Bien. Otra prueba viene a ser las biogeográficas, en las cuales lugares similares forman especies similares, ¿no? Ya hablamos de, por ejemplo, los tiburones, que vienen a ser peces, y los delfines, que son mamíferos, ¿no? Ambas comparten características muy útiles para el nado, pero son especies bastante diferentes, ¿no? Por lo cual nosotros decimos que justamente gracias a compartir este mismo ambiente generaron estas estructuras bastante similares. Y esto se puede extrapolar también a seres terrestres, por ejemplo los aucánidos con sus primos los dromedarios o los camellos, ¿no? Que son especies que no viven acá en América, sino viven en las zonas de África y parte de Asia. Otra prueba que también tenemos es la bioquímica un poco más reciente, ¿no? En la cual se va a comparar y analizar moléculas, por ejemplo el ADN, las histonas que vienen a ser proteínas, el ADN mitocondrial, los citocromos, la insulina, por ejemplo, es casi idéntica en todo el reino animal, ¿no? Y es por ello que se puede ver patrones de repente ahí, ¿no? Comparar las secuencias de nucleótidos del ADN de distintas especies nos pueden proporcionar información sobre su parentesco evolutivo y así ir armando un árbol genealógico de la cual nos puede diferenciar de bastante, ¿no? Por ejemplo, acá vemos bastantes especies de ADNs, ¿no? De una secuencia de ADN, de una secuencia de nucleótidos, en las cuales la comparan, ¿no? Con diferentes grupos de primates. Tenemos a los humanos, a los chimpancés, los gorilas, orangutanes y los bibones. ¿Cuál de ellos se parecerá más a los humanos? ¿No? En este caso viene a ser los chimpancés, en los cuales diferimos prácticamente un 2% de todo nuestro genoma, viene a ser el 2% en los cuales nos diferimos de los chimpancés, ¿no? Eso es bastante importante y nos permite ubicarnos dentro de un árbol geológico también. Bien, otra prueba que también bastante reciente viene a ser la embriológica. Gracias a la ontogenia, el desarrollo de los embriones, se puede recapitular, se puede reflejar de dónde se viene, ¿no? Desde dónde podemos distinguir una especie, la relación evolutiva o un ancestro en común, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un ejemplo donde de repente al principio las especies se parecen y después se van diferenciando. Bien. ¿Qué más tenemos? Va a existir una gran uniformidad en los componentes moleculares de los seres vivos, ¿no? Como ya lo dijimos. Esta uniformidad, a su vez, de las estructuras moleculares va a revelar la existencia de ancestro en común, ¿no? Y es así que, gracias a la bioquímica, es que se puede armar un árbol genealógico, ¿no? La secuenciación del ADN ha demostrado que el chimpancé es nuestro pariente actual más cercano. Su ADN difiere del nuestro en un solo 2,5%. Es bastante poco en realidad, ¿no?
Entonces, ¿un chimpancé podría evolucionar en un ser humano? Esa es una buena pregunta. Pero gracias a esto del ADN, no es casi improbable o mejor dicho, imposible que esto suceda. Este 2% es lo que nos hace únicos y diferentes en comparación a nuestros primos, ¿no? Es por eso que se le dice primates. Bien, el orangután y el humano comparten 97% de genoma, ¿no? Esta es también otra prueba que se ha hecho, ¿no? Una comparación entre los cromosomas del humano y los cromosomas del chimpancé. Bastante interesante. Y ustedes se preguntarán si nosotros estamos acá, ¿podremos seguir evolucionando? También el ser humano actualmente, hoy en día, 2020, ¿el ser humano podría seguir evolucionando? También es una buena pregunta. Y la respuesta es que sí, vamos a seguir nosotros evolucionando. Y es más, ya lo estamos haciendo actualmente, ¿no? Nos estamos acomodando a diversas situaciones, tanto ambientales, tanto globales también, y estamos cada vez viendo una manera de nosotros poder sobrevivir en el planeta. Yendo un poco más a fondo en ello, vamos a hablar un poco acerca de los patrones evolutivos, en los cuales vamos a observar la formación de nuevos procesos, los cuales vamos a denominar especiación. Y estos se pueden dar de dos maneras. Puede ser una especiación convergente, en la cual va a ocurrir entre especies sometidas a presiones ambientales similares. Puede ser el mismo hábitat, como por ejemplo en el caso del delfín y del tiburón, ¿no? Los cuales van a desarrollar adaptaciones comunes y van a tender a parecerse a ello, aunque sus relaciones filogenéticas, o sea, sus ancestros, sean lejanas, ¿no? Porque sabemos que el delfín viene a ser un mamífero acuático, ¿no? Ha sido a partir de un mamífero que ha tenido la habilidad por evolución también de poder estar en el agua, y a la del tiburón, que viene a ser un pez, ¿no? Son bastante diferentes. Por otro lado, vamos a tener a la especiación divergente, y esta se va a producir cuando una población se va a aislar del resto de la especie debido a presiones selectivas particulares, y por lo cual va a seguir un curso evolutivo bastante diferente, ¿no? Entre ellas vamos a destacar la radiación adaptativa, la cual ha sido la generación de muchas especies en relativamente poco tiempo, ¿no? Por ejemplo, así se dio la evolución de los mamíferos, anfibios, reptiles, peces y aves, ¿no? De la mayoría de vertebrados en este caso. No tenemos un ancestro en común y se ha podido especializar en cada uno de estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, un murciélago usa sus alas, sus extremidades para volar, el delfín usa sus extremidades para nadar y el caballo usa sus extremidades para andar. Un ejemplo de especiación divergente también se produjo en nosotros mismos, cuando nosotros nos separamos de nuestros primos, los chimpancés o los orangutanes, ¿no? Esto se fue dado en África. Hubo una parte donde era bastante fértil y la otra no lo era tanto. Nosotros nos estuvimos más que todo en la parte que no era tan fértil y eso nos obligó a migrar a otras tierras, ¿no? Y es gracias a estos factores biogeográficos en que nosotros pudimos evolucionar de mejor manera, ¿no? Nos adaptamos a otro tipo de ambiente, obtuvimos otro tipo de alimentación y es gracias a ello a donde nosotros estamos hoy en día. Bien, ¿qué más tenemos? Las relaciones filogenéticas entre distintas especies, ¿no? Conforme el árbol crece, vemos ramificaciones que se representan los cambios evolutivos y estas tuvieron que ver con las especies ancestrales, ¿no? Y como vemos en este árbol, todas presentan un ancestro en común, lo cual fue cambiando, ¿no? Gracias a este ancestro común es que se pudo dividir todas las especies y hubo una diversificación, ¿no? Nosotros surgimos en sí, si nos quisieran ver el primer ser vivo, viene a ser un protista, ¿no? Un ser protista ancestral, y de ahí se fue ramificando poco a poco. Algunos de estos cambios son observables inclusive en un lapso de tiempo relativamente corto, por ejemplo la especiación en plantas, la cual da lugar al nacimiento de nuevas especies de plantas debido a la hibridación. Otro ejemplo bastante destacable hoy en día es las bacterias, por ejemplo, ¿no? Hay bacterias que ya no resisten inclusive los antibióticos de hoy en día y se tiene que ir modificando esos antibióticos para combatir esas bacterias que pueden hacernos daños, ¿no? Las bacterias son el ejemplo vivo de la evolución, ¿no? Y es debido a esto que la evolución viene a ser un hecho. Pero ¿cómo es que nosotros explicamos este hecho? ¿A qué se refiere que las especies cambien de un cierto modo y no de otro, ¿no? ¿Cómo es que la evolución de una especie les permite sobrevivir? Estas son preguntas que también tienen una respuesta, ¿no? ¿Y cómo es que cambian en el tiempo? Y todas estas preguntas las vamos a resolver en la siguiente clase, en la cual va a tratar acerca de las teorías evolutivas.
para finalizar, acá les dejo un pequeño video acerca de la evolución del perro, ¿no? Que la evolución también fue a nivel conductual, a nivel del comportamiento, ¿no? Este es el hallazgo de una momia de perro hace 18.000 años en Rusia, ¿no? El origen del perro, para todos aquellos que tienen un amigo perro no hay. Bien chicos, nos vemos en la próxima clase, cuídense bastante, bye.